ojos en el bigote te dé cólico y no encuentres buscapina. Ojalá que tus escoltas se hagan panitas de Trump y no puedas salir ni para la esquina. Y ojalá el momento llegue cuando menos te lo esperes y no tengas idea de qué está pasando. Mientras tanto allá tu amigo lo cojan en la frontera y bien duro con el mazo le estén dando. Ojalá que se vaya la luz en la prisión y compartas letrina con el psiquiatra. Espero que cuando se bañen se les caiga el jabón y si tienen hambre les ofrezcan patria. Y ojalá que Fosforito jamás pueda hacer mercado y siempre tenga vacía la alacena. Y que el gordo ese abogado se resbale y termine aplastando y asfixiando a Lucena. Un vaso de agua directamente del Guaire. Rezarás y ni el pajarito va a venir a rescatarte. Con que te largues me basta, aunque ahora te confieso que te vaya mal me da tranquilidad. Pero que el karma se encargue y recibas lo que mereces y que pase lo que tenga que pasar. Sí, señor, ojalá, ¿cómo están? Estamos iniciando Bravo 24 por YouTube, Bravo 24. Suscríbase en nuestro canal Bravo 24. YouTube Bravo 24 es completamente gratis. Les habla Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo. En los próximos minutos vamos a escuchar el conmovedor relato del padre Palmar, que tuvo que sepultar a 10 venezolanos en las últimas horas con el mismo síntoma. ¿De qué mueren dentro y fuera del país los venezolanos? De eso nos va a hablar el padre Palmar. Pero antes escucharemos lo que hace horas atrás apenas denunció al mundo Michelle Bachelet sobre la situación venezolana y la crítica que le hace Vilca Fernández a esto. Hay que recordar que Michelle Bachelet, a mí me gustaría hacerle su dimensión humana, porque debe ser una tragedia para ella lo que está viviendo, porque ella que creyó en el socialismo, ella que vio cómo a ella la perseguían y la torturaban junto a su madre y cómo después de la tortura asesinaron a su padre en la dictadura de Pinochet, está viendo cómo un gobierno que se dice socialista, una dictadura que se dice socialista, está acusada de ser una banda de narcotraficantes, de unos asesinos, de unos torturadores, y ella tiene que ver y denunciar esas torturas. Debe ser realmente crítico. Es como aquella persona que toda su vida fue formada en la religión, en el cristianismo, en el catolicismo, y de repente ve un montón de cosas que es exactamente todo lo contrario a lo que digo, que catolicismo y cristianismo, porque la mayoría de los venezolanos y de los occidentales tienen que ver con Cristo y con la creencia de Dios. Bueno, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo lo que debe estar viviendo en este momento Michelle Bachelet. Efraín Cruz nos va a hablar del sismo que hubo y que se sintió hoy en casi toda Venezuela. Caracas sin luz y sin metro también. Bueno, vamos entonces de una vez a escuchar parte de... No, antes de escuchar a Michelle Bachelet, vamos a hablar con Daniel Lara Farías. Creo que lo tengo ya en Skype. Tenemos en Skype a Daniel Lara Farías. Bueno, Daniel, la misión de Venezuela ante las naciones, ante la OEA, acaba de anunciar que solicita la activación del Pacto de Defensa Mutua TIAR. Tanto lo pidieron y dijeron que no, que estaban vendidos, que estaban a favor del gobierno, que todos son una cuerda de ladrones y demás. Bueno, había que esperar, darle tiempo al tiempo, porque la diplomacia es mucho más lenta. ¿Qué dices a todo esto y qué significa eso? Mira, yo leí una nota que me enviaron donde hacen un buen resumen, porque en principio lo que se está convocando, hay que entender los pasos, ¿no? Creo que lo que has dicho con respecto a los ritmos de la diplomacia, nadie los critica. El problema es que los ritmos de la diplomacia pueden ser pertinentes. El problema es que el hambre no tiene ritmo de diplomacia. Eso es lo que te iba a decir, que el problema es que los diplomáticos ni pasan hambre, ni pasan trabajo, y tienen todas las medicinas que necesitan y las clínicas que necesitan en caso de requerirla. Entonces, pero los pasos de la diplomacia en el mundo entero son así.
Es lamentable, pero es así. Mira, Napoleón, se supone que lo que han dicho es que el día miércoles, pasado mañana, Brasil va a ser el vocero ante el Consejo Permanente, y allí se va a hacer la solicitud de convocatoria, que es lo que corresponde, del órgano de consulta del TIAR. Para convocar ese órgano de consulta no se requiere mayoría, Ujú. se requieren solamente 10 votos. O sea, si 10 países de la OEA, de los 28 miembros, dicen hay que convocar el órgano de consulta del TIAR, hay que hacerlo. Que en ¿Okay? este momento ya la lucha democrática tiene a su favor más de 10 países. Entiendo que ya hay más de 18, 20, 21 o algo así. Okay. Entonces, ya por allí podemos entonces dar por descontado. De hecho, lo podemos contar. Argentina obviamente va a estar a favor, Brasil va a estar a favor, Chile va a estar a favor, Colombia va a estar a favor, Estados Unidos va a estar a favor, va a estar a favor Perú, va a estar a favor Trinidad, va a estar a favor Honduras, va a estar a favor Panamá, va a estar a favor Guatemala, y ahí tienes los 10. ¿Okay? Ujú. Entonces, eso evidentemente abre un universo de posibilidades. Pero no hay que hacerse ilusiones en vano, y es lo que a mí de verdad me preocupa. Ya, Porque ya no, lo dijiste. no empieces a echarle la culpa a Ramos Alum y a Juan Guaidó. Espérate. Ajá, ¿cuáles? Hablemos de las ilusiones. Mira que te conozco. Ajá, ¿cuáles son las posibilidades que se abren con lo del TIAR? Las posibilidades que se abren, para empezar, tú no puedes, y escucha lo que voy a decir, ¿no? Tú no puedes convocar el TIAR buscando una acción militar contra el régimen chavista y pasado mañana salir a pedir reactivar el diálogo. Se acabó. O sea, ya no puede andar en eso. Porque pues, tú no puedes estar por un lado La diciendo pregunta es ¿cuáles son las opciones que se abren ahora para la lucha democrática en Venezuela? para las opciones que se abren, en principio, son las mismas que cierran las vías dialogadas. Se acabaron las vías de diálogo, se acabaron las vías negociadas. Lo que hay son acciones, a lo que están llamados a las acciones. Número uno, se supone que debería haber, entre las acciones, número uno, el cese absoluto de relaciones diplomáticas de los países miembros del mecanismo TIAR. Si es que alguno todavía tiene embajador o embajada en Venezuela, los que tengan embajadores o embajadas del régimen chavista en sus territorios que aún no hayan expulsado a sus diplomáticos deberán hacerlo. Número dos, deberá suspenderse cualquier tipo de operación de navegación aérea o navegación marítima. Cuidado si esto no incluye el cierre de las fronteras de países fronterizos con Venezuela, salvando por supuesto el tema humanitario. Se entiende que eso debería ser los primeros pasos. Yo no creo, a menos que haya una situación que se desborde, y me llamó mucho la atención una cosa, que el miércoles es 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre en el seno de la OEA siempre ha sido un día, yo no sé si es una cuestión de cábala o de coincidencia o no sé, pero el 11 de septiembre en la OEA siempre ha sido un día donde se han discutido en muchos momentos asuntos particulares. El 11 de septiembre del 2001, el mismo día que fueron derribadas las Torres Gemelas, ese día se discutió y se aprobó en el seno de la OEA lo relacionado a la Carta Democrática. Bien. Entonces, muy probablemente esto tenga que ver una cosa con la otra, que han escogido esa fecha precisamente por el asunto. Pero es que el 11 de septiembre del 2001, a raíz de los eventos de las Torres Gemelas y de los ataques contra distintos objetivos en el territorio de los Estados Unidos, fue la última vez que se habló de invocar el TIAR ante el ataque del que había sido objeto uno de los países miembros, que eran los Estados Unidos. Recuerdo que en aquel momento lo hizo México, que estaba en manos de la administración del presidente Vicente Fox. Entonces, ¿qué abanico se abre aquí? Bueno, en principio, los que ya he dicho, pero además de eso hay otra cosa que es importante. Esto se va a llevar se va a mantener en el ámbito regional.
Se va a imponer la política exterior de los Estados Unidos, indicando que lo que pasa en América Latina o en esta parte del hemisferio le corresponde exclusivamente a la OEA. O los aliados del régimen chavista buscarán llevar esta discusión al patio donde son mayoría, que es a la ONU. No lo pongas en duda. Evidentemente. Entonces, a mí me parece un error, que hablamos en estos días de eso, que se está invocando el principio de responsabilidad para proteger. Porque el principio de responsabilidad para proteger es competencia de la ONU. Nosotros no tenemos nada que buscar en la ONU. El gobierno interino y el bando democrático en medio de esta lucha, los que quieren el restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela, tienen que entender que la batalla tiene que darla en la OEA. Porque en la OEA, no, en la OEA. En la OEA está ganada, la OEA está ganada la batalla. Precisamente es allí donde hay que terminar de empujar. Las acciones tienen que ser en este lado del territorio. Porque si te vas a la ONU, en la ONU ni siquiera has podido nombrar un embajador, porque si lo nombran no te lo van a reconocer. Bien. Entonces eso ya por allí podría empezar a poner las cosas en su lugar. Pero fíjate que paralelo con esto, todavía hace unas horas atrás, Bachelet lanza un segundo informe, también donde queda muy mal el gobierno, aunque se le critica que obvió muchísimas cosas. De eso va a hablar en unos minutos. No solamente escucharemos a la Bachelet, sino además va a hablar Vilca Fernández, que vamos a conversar con él sobre eso, que mañana va a un foro exactamente sobre los presos políticos en Perú, y él es el orador de orden, o uno de los oradores, pero ahí está. O sea, todo una cosa tiene que ver. Y la Bachelet, que lógicamente tiene que dejar una puerta entreabierta con el régimen venezolano, eso es lógico, ¿no? ¿Cómo se llama? Pertenece a las Naciones Unidas, es un organismo de las Naciones Unidas quien está diciendo que hay una dictadura, que hay torturas, que han asesinado gente, todo eso lo está diciendo, no Michelle Bachelet, expresidenta socialista de Chile, no. Y además dirigente reconocida en el mundo entero, sino es que la está diciendo la más alta funcionaria que tienen las Naciones Unidas para defender los derechos humanos, que esta vez es Michelle Bachelet. No, y que no se puede obviar además que no solo que estamos hablando de que ella tiene esa alta posición en el sistema de las Naciones Unidas y que es una latinoamericana, a la cual de alguna manera en el sistema de las Naciones Unidas, cuando habla de Latinoamérica, se le debería tener en cuenta porque viene de Latinoamérica y por el conocimiento que tiene de la región. Eso es lo que uno entiende. Pero además, agreguémosle otra cosa. Agreguemos las últimas declaraciones, tanto de un lado como de otro, es cierto, entre Colombia, entre Duque y Maduro. Mientras Maduro, es verdad que todavía no se había declarado este elemento, no había declarado que reactivaba las armas de la FARC, como si alguna vez no estuvieron activadas todo el tiempo, pero bueno, o sea, desnudaba el juego de la FARC, del bueno y del malo, del plan A, que es la guerrilla, y el plan B, ay, somos tan democráticos y ya queremos la paz. Eso se desnudaba y Maduro le daba la bienvenida a los guerrilleros. Y todas las denuncias, muchas de ellas acalladas, del gobierno colombiano de injerencia de los militares de la FARC y de la ELN en Venezuela y cómo están apoyados en Venezuela. Y para convocar una misión humanitaria, que ahora le llaman así, se necesita que un país extranjero sienta que militarmente, ¿no?, se está interviniendo en ella. Colombia puede sentirlo. Es que no es que tiene que sentirlo, es que está ocurriendo. Pero, ok, una cosa es que esté ocurriendo, otra cosa es que esté sintiéndolo y otra cosa es que pueda demostrarlo. Bueno, la demostración ha sido expuesta ya y ha quedado manifiesta en el único órgano legítimo reconocido internacionalmente de Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Recordemos que ante unas denuncias hechas
por el diputado Américo de Gracia, electo por el Estado Bolívar. El diputado Américo de Gracia, con pruebas, con coordenadas y con ubicación, indicó dónde se encontraban en el territorio del Estado Bolívar, en el Arco Minero, combatientes del ELN, combatientes de la Fuerza Bolivariana de Liberación, combatientes del Hezbollah, que fue lo que a mí más me llamó la atención, porque yo no entendí nunca cómo no hay un escándalo internacional ante un hecho como este. Que un diputado diga, no que lo diga, que lo muestre y lo demuestra, que en la mina Las Rositas del Estado Bolívar, en el municipio tal, con la ubicación y con coordenadas, quien ejerce el control de la zona es el Hezbollah. Y que hay unos combatientes del Hezbollah que a través de una empresa fachada explotan esa mina y obtienen recursos. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de financiamiento al terrorismo con las minas de Venezuela. Y aquí no pasa nada. Y aquí entonces la gente de verdad cree que esto es una negociación en Oslo y ya la cosa se terminó. Cuando tú tienes algo como eso, cuando tú tienes acusaciones de ese nivel, o sea, que es una cosa que sería un escándalo en cualquier parte del mundo, que yo no entiendo cómo en Europa estas cosas no se discuten y se acallan. Aquí yo veo todos los escándalos que hay por un incendio en la Amazonia brasileña y yo veo el despliegue que hay. Yo digo, y esta misma gente, esta misma izquierda ambientalista, verde, vegana, gluten free, que ve y que llora por los incendios en la Amazonia, y que me parece que es una cosa espantosa, no sabe lo que está pasando en el arco minero venezolano. No saben que unos combatientes del ELN, unos guerrilleros, unos asesinos del ELN, unos criminales, agarraron a un soldado venezolano, le cortaron las dos manos, la lengua y le sacaron los ojos y lo dejaron tirado frente a un hospital. Cosas, barbaridades como esas. No saben de los reclutamientos forzosos, no saben del secuestro de niñas para ser objeto de explotación sexual en campamentos guerrilleros. De esas cosas no se discuten. Eso está ocurriendo en territorio venezolano. Eso está ocurriendo en territorio colombiano por parte de fuerzas amparadas por el régimen venezolano. Entonces, cuando yo veo las discusiones diplomáticas, por supuesto que digo, oye, qué bien, qué maravilla y qué chévere. Pero también digo, ay, y ahora es que se vienen a dar cuenta. O sea, ¿qué necesitas tú para invocar, para entender? Lo que parece es que, bueno, ahora como que sí, hay disposición para algunas cosas. Parece que ya el asunto pasó de castaño oscuro y yo creo, estoy de acuerdo contigo, de que el regreso a las armas de las FARC termina generando un ambiente de inseguridad general continental y particularmente en el principal aliado del gobierno torino, que es Colombia, donde tú te das cuenta de que es que ya la situación es inaguantable. Esto no es posible en una región como Latinoamérica, tan dada a esconder la basura debajo de la alfombra, porque mira que esa alfombra sí tiene basura. Porque nosotros en América Latina se escondió durante... ¿Tú no te acuerdas cómo se veneraba a Fujimori en América Latina? Y cómo se le pedía a las clases políticas de este continente que hicieran lo mismo que Fujimori. Yo recuerdo cómo se le exigió a Caldera que cerrara el Congreso, cómo se aplaudió a Hugo Chávez, cómo se aplaudieron a dictadores del Cono Sur, porque pusieron orden, y los asesinatos, y las desapariciones, y las violaciones de los derechos humanos. Pero agrégale a todo lo que hemos hablado las recientes denuncias a nivel mundial, porque ya escriben Infobae, escriben la prensa europea, de Sebastián Abarráez, de los militares rusos disfrazados de militares venezolanos, no solamente en la frontera, en la mismísima Caracas, cosa que ni siquiera se pudo comprobar cuando Fidel Castro entregó la isla de Cuba a los rusos, que hubo el ejército ruso, pero escondido por un lado y fuera de la capital. Hasta eso, ¿no?, ya ha sido denunciado en las últimas semanas. Por lo tanto, es muy posible que le cueste... la retirada de empresas chinas del negocio. No, y las acusaciones de que el círculo de seguridad, el anillo de seguridad de Tarek El Aissami es de combatientes sirios. Sí, sí. O sea, que Venezuela se ha convertido prácticamente en la Sierra Leona de Sudamérica. Bueno, entonces aquí hay que discutir si se interviene o no se interviene, si negociamos o no negociamos,
Si las elecciones, fíjate tú que yo recibí, así como recibimos este informe de lo que está haciendo el gobierno interino, recibí una invitación para un foro. Y entonces yo digo, bueno, pues, una invitación para un foro que se llama Elecciones 2020. Entonces uno dice, ajá, ¿y esto con qué se come? ¿En qué país es esto? Entonces el foro se llama Elecciones 2020, cese de la destrucción. Los expositores son el ilustre doctor Eduardo Fernández, el ilustre doctor Carlos Raúl Hernández y un señor que se llama Esteban Bocaranda, al cual no sé quién es ni conozco. Y los que convocan son el partido COPEI, o lo que queda de ellos, una cosa que se llama la Alianza del Lápiz, el IFEDEC, para lo que quedó el IFEDEC, el partido de Claudio Fermín que se llama Soluciones para Venezuela, que si es un partido de Claudio Fermín que se llama Soluciones, ya el chiste se explica solo, y el Movimiento del Socialismo Más, o lo que queda de él. Pero espera un momentico, ya va. ¿Por qué tú no vas allí y expones lo que ya va y expones muy tranquilo lo que muy tranquilo dijiste en este programa horas atrás? Pero porque yo no puedo regresar a Venezuela, Napoleón. De que la solución no es violenta, sino que sea nuestra presidenta interina la swinger que pudo abrir la Carlota. Y se lo dices así muy serio a todos ellos, con lo cual estás tirando una trompetilla a toda esa gente al servicio del régimen. Pero pero es que eso no es un chiste, eso yo lo planteo seriamente. Yo lo estoy planteando seriamente, bueno, como tú lo planteaste seriamente. Se lo voy a mandar por escrito a don Eduardo Fernández, porque don Eduardo Fernández hay que mandarle las cosas por escrito. Y le voy a escribir y le voy a decir, ilustre doctor Eduardo Fernández, yo le solicito formalmente que esta muchacha, que el nombre se me olvidó, la nombre presidente y usted la postule, pues, y ya está, y se acabó. Porque lamentablemente la gente puede creer que es un chiste, Napoleón, pero tú crees que esos politicastros que andan en eso, cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo, o sea, esa gente no sabe que el Hezbollah está en el Estado Bolívar. Esa gente no sabe que se recluta forzosamente a niños venezolanos para engrosar las filas y para la explotación sexual en las filas del ELN. O sea, ¿esa gente en qué país está viviendo? Para andar hablando, no, elecciones. ¿En qué país están ellos? En un universo paralelo tiene que ser. Tú sabes lo mejor de todo, que en abril, el único político así muy famoso de un partido político que estaba con el gobierno que duró 3 días, se llama Eduardo Fernández. Entonces, yo creo que Eduardo Fernández, lamentablemente, porque creo que es de los políticos que más ha estudiado, que más ha leído y demás, y la mujer es brillante, déjame decirte. La mujer es brillante. Yo creo que él está con el que está en el poder, el que tiene el poder, porque no puede ser las cosas que escribe él y su hijo. No puede ser, no tiene nada que ver con las luchas democráticas de cuando existía Partido Social Cristiano COPEI. Yo creo que es, para concluir esta conversación, yo creo que es que así como existe, tú sabes, así como existe la dislexia, existe un trastorno parecido que se llama discalculia, que afecta a la gente con incapacidad para calcular debidamente. De eso es que padece Eduardo Fernández. Es un discalcúlico político. Siempre las cuentas le salen mal. Desde su más tierna edad. O sea, desde que era dirigente estudiantil de la Universidad Católica. Yo una vez le dije a Eduardo Fernández, ¿no?, que él dice verdades en el momento más inoportuno, porque su actitud en defensa de Carlos Andrés Pérez, ¿no?, en contra del golpe que se le dio a Carlos Andrés Pérez, del primero, no el que le dieron ustedes los adecos después. No, del que le dieron ustedes. No, yo no estaba en eso. Entonces, ¿cómo se llama? Hablando en serio, esa actitud que él tuvo, ¿no?, era la correcta, pero no era la que quería la gente, porque la gente estaba hasta aquí de los partidos tradicionales. Es que él no estaba defendiendo. Él dejó de ser ese día el presidente porque él iba a ganar las elecciones, lo más probable. Él no estaba defendiendo la democracia, estaba defendiendo a Carlos Andrés, y eso fue porque la gente no le perdonó. ¿Sabes por qué? Porque no hay una cosa que la gente deteste más en la política venezolana que un jalabola. Es lamentable, pero es así. Pero fíjate
que cuando él fue a Venevisión... Para la gente que está viendo este programa y que va a hablar con Eduardo Fernández, que aclaren qué dijo Daniel Lara Farías y qué dije. Pero ya va, pero yo me responsabilizo y se lo puedo decir a él, con Siempre el cual... la culpa de lo que dicen los invitados. Bueno, pero te exculpo, ego te absolvo. El asunto es que cuando, fíjate tú la vuelta que da la vida, cuando Eduardo Fernández fue a Venevisión y habló después de Carlos Andrés Pérez y no se puso la balita, sino que tenía la balita en la mano para rechazar todo aquello, ¿a quién tenía al lado? ¿Tú te acuerdas? No. Al actual embajador de Juan Guaidó en la OEA, Gustavo Tarre Briceño. ¿Sí? ¿Quién se hubiese imaginado que Gustavo Tarre Briceño iba a tener una participación como esta y que Eduardo Fernández iba a estar en una participación como en la que está? Porque a mí me parece que las posiciones son lamentables y ojo, uno lo puede respetar mucho. Gustavo Tarre no tiene por qué pensar todo el tiempo y a toda hora igual que Eduardo Fernández y viceversa. No, pero me refiero a que así como Eduardo Fernández habló, Gustavo Tarre también estaba allí y también estaba ejerciendo la defensa de la... Por cierto, que más nadie dice allí que Andrés Velázquez también habló en defensa de la democracia, Teodoro Pekov también habló en defensa de la democracia. Ahí hubo un poco de entre, pasa que bueno, le cayó el San Benito al pobre Eduardo, porque también las cosas son como son, porque Venezuela es así. O sea, bueno, porque además Eduardo Fernández es el hombre de todos los que acabas de mencionar, era el más popular, el más conocido, el candidato electoral, el que encabezaba las encuestas hasta ese golpe, ¿no? O hasta ese partido, y entonces, lógicamente, la gente se acordaba de Eduardo Fernández. Ay, yo tengo un cuento buenísimo, si me permite, con Eduardo Fernández. Yo tenía un programa en Radio Capital, pero la FM, era todas las tardes, y teníamos siempre un solo invitado. Entonces, nuestro invitado era en ese momento, era creo que Carlos Andrés Pérez II. El invitado era Carlos Andrés Pérez, no, sí, fue después del golpe. Era el jefe de la OSI, este hombre que... Pastor, horror, no, tú eras Pastor Eidra. Pastor Eidra fue el jefe de la OSI. No, en ese momento era... Armando Durán. No, entonces era Jaime Lucinchi. Era este que tiene un hijo que se encargó de hacer política con los vecinos. Zambrano. Ángel Zambrano. Era de primera. Entonces él era el invitado y llamó para decir, estoy llegando tarde. Entonces teníamos que inventar algo. Y agarré a mi mano derecha y a una señora que estaba allí y digo, bueno, uno va a ser la policía buena y policía malo. ¿Usted está de acuerdo con las elecciones que se están preparando, etcétera, etcétera? Sí. ¿Okay? ¿Y con quién le gustaría que fuera el candidato? ¿No? Era cuando Claudio Fermín era candidato. Entonces ella dijo Eduardo Fernández. Yo, estamos hechos. Bien. Entonces tú, le digo a mi mano derecha, tú vas a estar en contra. Tú vas a querer que sea Claudio Fermín. Y vamos a hacer una encuesta entre la gente que llame quién es el que representa más a esta democracia que estaba totalmente en el suelo. Unánimemente la gente, insultando a la mayoría a Eduardo Fernández, no, habló de Eduardo Fernández. Pero al día, cuando llega este hombre, Zambrano, bueno, cambiamos el tema y empezamos a hablar. Pero al día siguiente teníamos a Claudio Fermín ya invitado y llega Claudio Fermín. Claro, yo lo primero que digo, mire, usted, ayer hicimos unas encuestas, fueron tantos los encuestados, ¿no? Y quiero decirle que la pregunta era, ¿quién representa mejor la democracia actual, ¿no? Tan cuestionada, pero actual, en este momento de crisis, para que fuera candidato único de los demócratas? Y entonces él, con esa cara inmutable que siempre pone, y entonces yo digo, se queda callado para que yo le diga, porque él era el invitado, usted, ¿no? Y digo, y casi fue unánime, Eduardo Fernández. Él solamente pudo decir, caramba. Pero al tercer día, es decir, al día siguiente de esa entrevista, en la primera página del Nacional, aparece, la gente quiere a Eduardo Fernández como candidato único para defender la democracia. Eso es historia patria. Mira, yo tengo una anécdota con Eduardo Fernández, si me permite, la voy a contar.
Era un programa de radio en el cual yo participaba en Vargas, en la emisora también cerrada, 96.9 Viva. Era un programa de un chavista que me invitaba, y cuando conseguía que un opositor de peso fuese, me permitía que hiciera yo la entrevista. Entonces fue Eduardo Fernández, que andaba de precandidato en las elecciones, en las primarias del 2012, de las que al final se retiró. Entonces señor llega y yo le digo, en esos arranques de impertinencia que a veces tiene uno y que normalmente salen mal, le digo, bueno, a veces, digo, bien, doctor Eduardo Fernández, yo estaba en estos días revisando los planteamientos de campaña de usted en el año 87 contra Rafael Caldera. Y el planteamiento fundamental que usted hacía era que había que darle paso a la juventud, que había que darle nuevos aires a la política partidista venezolana, porque no se podía permitir que la democracia se anquilosara con las viejas ideas. ¿Usted no cree que esos son unos argumentos que además, ¿no?, el doctor Rafael Caldera respondió diciendo que lo que valía era la experiencia más que la juventud, porque, como decía Simón Díaz, caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida hay otra oportunidad? Entonces mi pregunta es, ¿usted va a utilizar los argumentos en su campaña hoy contra Capriles? ¿Va a usar los argumentos del doctor Caldera, me imagino? Y Eduardo Fernández se ríe y dice... Lo bueno sería es que Enrique aprenda de mí y utilice mis argumentos. Fue una conversación muy buena. Cuando Eduardo Fernández andaba en una posición donde, bueno, no era respetable. Ahora, yo, al de ahorita que me lo presenten, de verdad. Lo lamento. Igual que a Claudio, que le tuve mucho respeto también. De hecho, de Claudio y Eduardo Fernández se pensaban que eran dos de las personas más respetables de la política venezolana. Te voy a contestar lo mismo que me contestó Claudio Fermín. Caramba. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, Napoleón. Gracias. Bueno, vamos a ver qué fue exactamente lo que horas atrás denunció al mundo, presentó al mundo Michelle Bachelet. Quiero recordarle que ella habla como máxima autoridad en las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos. La oficina documentó casos de tortura y malos tratos tanto físicos como psicológicos de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular militares. Las condiciones de detención no habrían cumplido con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violación a derechos humanos. La autopsia del capitán Acosta Arévalos, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que 2 oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición. 2 años. Por otro lado, la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales, en comparación con los $7 en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto de varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación. En este contexto, el 8 de agosto pasado, expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América.
Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto, es decir, overcompliance del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está ya teniendo un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas. Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica de los alimentos. Por ejemplo, Cáritas registró un 35% de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de este año en las zonas más pobres de 18 estados. Según la última cifra de Naciones Unidas, hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo. Celebro los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida. Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, representante especial del Secretario General para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular. Las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación. Preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de la región y redoblo mi pedida a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos, preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Mi oficina ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados. Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionadas con redes de trata y tráfico de personas hacia islas del Caribe. Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el arco minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A pesar de que el gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del arco minero, autoridades indígenas y ONG sostienen que no hubo consulta ni los estudios de impacto ambiental. Según la última cifra de Naciones Unidas, hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo. Celebro los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida. Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, representante especial del Secretario General para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular. Las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación. Preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de la región y redoblo mi pedida a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos, preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Mi oficina ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados. Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionadas con redes de trata y tráfico de personas hacia islas del Caribe. En relación con el derecho a la salud, me preocupa particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamientos de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas y la difteria. Mi oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, en algunos barrios del país. Tan solo en el pasado mes de julio, la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno. Según información recibida recientemente del Ministerio Público, de agosto del 2017 a mayo del 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos.
Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios y el perfil de las víctimas. En el mes de julio, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena en contra de un miembro de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional, SEBIN, por el homicidio de Basilda Costa, quien murió de un disparo en la cabeza en las protestas antigubernamentales de 2014. Asimismo, se capturó en España a uno de los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera, a quien prendieron fuego los manifestantes en manifestaciones convocadas por la oposición en el 2017. Yo llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales de todos los casos de muerte en el contexto de protesta. Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como en casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de 2 jóvenes guarao en julio presuntamente por elementos del FAES, la muerte de una mujer indígena guarao embarazada y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena curripaco en Amazonas cometido supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. La oficina documentó casos de tortura y malos tratos tanto físicos como psicológicos de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular militares. Las condiciones de detención no habrían cumplido con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violación a derechos humanos. La autopsia del capitán Acosta Arévalos, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que 2 oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición. Según la última cifra de... Aquí está con nosotros Vilca Fernández. Vilca, acabamos de escuchar parte de lo que denunció al mundo la máxima representante en la lucha por los derechos humanos de las Naciones Unidas, donde, vamos a aclarar, Naciones Unidas que no reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, sino como el presidente, en todo caso máxima autoridad de la Asamblea Nacional. ¿Qué dices de estas denuncias de Bachelet? Bueno, Napoleón, un saludo. Es un gusto estar contigo nuevamente. Mira, no me sorprende nada lo que dijo Bachelet. A nosotros no nos sorprende nada lo que dijo Bachelet. Lo que nos sorprende es que le haya faltado contundencia y que no haya dicho las cosas tal cual como son, ¿no? Yo creo que Bachelet ha dicho cosas importantes. Ha ratificado lo que dijo hace 2 meses, exactamente después del 21 de julio, que fue que se retiró de Venezuela en su visita pasada, y al sol de hoy, luego de 2 meses, Bachelet nos dijo que ha aumentado la política criminal del régimen de Maduro, no dijo que ha aumentado la violación sistemática de los derechos humanos, que ya está demostrado que es una política del régimen de Maduro. Pero además me llamó mucho la atención porque Bachelet hablaba de la liberación de 85, de que el gobierno había cumplido. Primero llama gobierno, que quiere decir que siguen reconociendo a la tiranía de Maduro como un régimen constitucional, cosa que no lo es. Y segundo, habla de que estos habrían cumplido con algunas cosas, entre esa liberación de algunos presos políticos, entre esos 87. Bueno, nadie conoce cuáles son esos 87 presos políticos que liberaron, ¿no? O sea, eso no existe. Ni en las redes, ni en los familiares, ni en la foto, ni siquiera el régimen ha mostrado los 87 presos políticos que liberaron. No sé de dónde sacó eso la señora Bachelet. Lo segundo es que la señora Bachelet habla de un avance en algunos compromisos que tenía el gobierno y que había cumplido. Y te nombra 2 presos políticos. Nombra a Julio Jatar y nombra a la jueza Fiuni. Pero que no están libres tampoco. Pero además que son inocentes hace mucho tiempo. O sea, es decir, el gobierno hizo el favor
de darle o de cumplir con el compromiso que tiene. Yo lo que creo realmente es que la señora Bachelet sigue alargando con sus informes o buscando la manera, ¿no?, de estar bien con Dios y con el diablo. Es decir, lo que no puedo tapar lo digo, pero lo que puedo tapar no lo digo. Yo quiero decirle a la señora Bachelet que son más de 500 presos políticos lo que hay. Y en la cuenta que nosotros tenemos llega hasta 800 presos políticos, cosa que ella no nos nombra. Hay que decirle a la señora Bachelet que desde el momento en que ella se fue, ha aumentado la cantidad de presos políticos civiles, ha aumentado la cantidad de presos políticos militares, que no hay justicia en el caso del asesinato del capitán de corbeta, Arévalo, que estaba ella saliendo de Caracas cuando lo asesinaron mediante la tortura, que sí hay una investigación, claro, que hay 2 detenidos por ese caso, los hay, pero no hay una investigación por la tortura, no hay unos detenidos por la tortura, ¿no? Ojo con eso. O sea, el tema de la tortura está siendo obviado en este caso. Lo otro que es importante resaltar y que me llama mucho la atención, y es que la señora Bachelet insiste nuevamente en hablar o querer justificar la crisis que vive Venezuela hoy en día con las sanciones. Y eso es grave. Es grave decir, o es grave culpar a una potencia extranjera o culpar a los Estados Unidos de la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Es grave decir que el éxodo o que los más de 4.000 de los 4 millones de venezolanos que hay son producto de las sanciones y no son producto del hambre, no son producto de las enfermedades, no son producto de la miseria, no son producto de la persecución, no son producto de una política criminal del régimen de Maduro. Yo le preguntaría a la señora Bachelet dónde queda la denuncia en su informe hoy que habla precisamente de la reagrupación de grupos criminales en el territorio venezolano para violar los derechos humanos, no solo de los venezolanos, sino de los países hermanos, como es el caso de la FARC, el ELN y todo lo demás. Que públicamente, hace unos días atrás, leyeron un comunicado de reunificación dentro del territorio venezolano. Bueno, de eso no se nombró y no se dijo nada, ¿no? Entonces, hoy, lo que nos queda claro, o a mi parecer lo que queda claro, es que si bien se ratifica que en Venezuela sigue habiendo derechos humanos, que si bien se ratifica que sigue habiendo presos políticos, que si bien se ratifica en este informe que hay una crisis, también queda muy claro que no se le habla claro al mundo de cuáles son los números y cuál es la dimensión de esta crisis que hay en Venezuela. No solo la crisis humanitaria, sino la crisis de derechos humanos provocada y generada por el régimen. Y que además me preocupa mucho porque la ONU está discutiendo la incorporación de Maduro en el Comité de Derechos Humanos. Es decir, no de Maduro, de Venezuela, ¿no? De Venezuela, que le corresponde, porque eso es por orden, le corresponde a Venezuela. Claro, le corresponde a Venezuela. Pero no es Maduro, es Venezuela, sí, que no, está gobernada por un narcodictador perfecto, okay, que es diferente. Es que la incorporación de Maduro, o sea, las cosas que vean por su nombre. Juego, pero es que son las reglas de juego, Vilca. No, sí, son las reglas de juego, pero hay que protestarlo. Pero la regla de juego no puede ser, Napoleón, la regla de juego no puede ser que le corresponde a Venezuela, pero Venezuela incorporarse en la Comisión de Derechos Humanos, pero Venezuela hoy por hoy es uno de los países que más viola de los derechos humanos del mundo. No es la primera vez que una dictadura, ¿no?, se encarga de buscar y de apelar y de lograr puestos claves para que no, en las Naciones Unidas, para que no los persigan a ellos, sino a su vez ellos estar con poder ahí dentro, ¿no? Sí, eso pero hoy tenemos más de 50 países en el mundo reconociendo. No estoy justificando, ojo. No, yo te entiendo. De razonar por qué pasa eso. Yo te entiendo, pero y yo te entiendo, pero además lo sé. Pero lo que pasa es que eso no es razonable. O sea, el tema es que no es razonable. El tema es que hay precedentes
que han ocurrido, como bien lo estás diciendo. El tema es que le corresponde a Venezuela, pero le corresponde a Venezuela ¿en nombre de quién? Le corresponde a Venezuela en nombre del presidente Guaidó, como hizo la OEA. La OEA tiene incorporado en su asamblea al embajador del presidente legítimo de Venezuela, del presidente constitucional de Venezuela. No tiene incorporado, desincorporó al régimen, a la dictadura. Eso no es lo que está haciendo la ONU. La ONU está incorporando a un sistema, a un régimen que claramente ante los ojos del mundo es un régimen tirano, que lo desconocen más de 50 países, ¿no? O sea, pero además que esto es una política sistemática de la ONU. O sea, o sea, no es que es nuevo, como bien tú lo dices, es una política sistemática de la ONU, porque podemos ver cómo, por ejemplo, la señora Federica Montt de la Unión Europea celebra los tratados con el régimen cubano, sin importar lo que sufre el pueblo cubano. Es decir, en Europa hay a estas alturas del siglo XXI funcionarios y gobiernos que siguen apoyando estos sistemas dictatoriales, criminales, comunistas, que claramente están demostrados que son regímenes hechos a la medida para violar derechos humanos y poder someter a sus pueblos. Entonces, lo que hoy ocurre con la señora Bachelet, lo que viene ocurriendo desde que ella rindió su informe hace 2 meses a hoy, es que en Venezuela no ha disminuido la violación de los derechos humanos, es que en Venezuela no ha disminuido la persecución, es que en Venezuela no ha disminuido el éxodo venezolano, ni ha disminuido tampoco las muertes por desnutrición, por enfermedades, ni mucho menos ha disminuido la persecución. Hoy, en el informe de la señora Bachelet, por ejemplo, no apareció que el TCJ, ilegítimo, inconstitucional, le levantó las sanciones a otros diputados de la Asamblea Nacional, inclusive al presidente de la Asamblea Nacional. No habla del allanamiento de casa a funcionarios del presidente Guaidó, no habla del allanamiento a casas no de funcionarios, de representantes de los derechos humanos y de ONG, como el caso de Tamara Sujú. Es decir, no habla absolutamente de nada de lo que viene ocurriendo desde que ella se fue del país al día de hoy. Bueno, entonces, lo cierto es que la Bachelet, a diferencia del refrán estar bien con Dios y con el diablo, la Bachelet no está bien ni con el Dios ni con el diablo, porque yo te puedo asegurar que esto que ha dicho la Bachelet, que ha reafirmado la Bachelet, no gusta para nada ni deja muy bien parado, que digamos, al régimen. Pero ya tiene que dejar una puerta abierta. No la estoy defendiendo, estoy tratando de entender por qué no fue más directa, ¿no? En sus acusaciones contra el narcorrégimen. Ella tiene que dejar una puerta entreabierta al régimen legítimo, según las Naciones Unidas, para la cual ella está trabajando. Mira, pero ella dejó aquí una comisión. Ella se fue de acá, dejó una comisión acá, bueno, en Venezuela, dejó una comisión, yo estoy en Perú. No se me quita la costumbre de que estoy en el país. Ella dejó una comisión instalada en Venezuela para que fuera a hablar y pudiera ingresar a las distintas cárceles del país. Y no pudo ingresar. No pudo ingresar. En el DIGESIN siguen torturando a los presos políticos y la comisión no ha podido entrar a verlo. Es que no tienes que convencer a nadie, eso es obvio. Pero ella tenía que haberlo dicho. Ella tenía que haber dicho que sus funcionarios se fueron de Venezuela. Ojo, que los funcionarios se fueron de Venezuela sin poder ingresar al DIGESIN a entrevistarse y ver lo que estaba ocurriendo allá adentro, sin poder ingresar al helicoide, a la tumba, a Fuerte Tiuna y entrevistarse con los presos políticos y ver lo que está pasando ahí directamente con las víctimas. Y que hoy ha vuelto, que hoy actualmente en Venezuela está nuevamente un representante de la comisión, pero que esos representantes de la comisión ingresaron a Ramo Verde y que les presentaron una lista de presos comunes con los que se iban a reunir. Sí. Ojo, una lista y que no les permitían reunirse con los presos políticos.
no han ingresado al helicoide, no han ingresado al DGCIN, que hoy esos presos políticos con los que se entrevistó aparentemente, como es el caso en Ramo Verde, muchos de ellos están hoy sufriendo gravemente los problemas de salud. Y yo le pregunto a la señora Bachelet, ¿a dónde los han llevado? Como ella dijo en el informe de hoy. O sea, el tema no es ir en contra de Bachelet, el enemigo es Maduro. El tema no es desprestigiar lo que ella dijo. Lo que yo le pregunto es, ¿por qué usted no nos informa? Porque no lo conocemos. ¿A dónde están llevando a los presos políticos a mejorar su salud? Sí. Que ella lo dice. ¿Por qué ella nos dice? Por cierto, tú mañana vas a un foro y vas a presentar y vas a hablar de los presos políticos, tengo entendido, ¿no? En Perú. Sí, mañana acá hay un foro en la Universidad San Martín de Porres que está organizando la Embajada Legítima y Constitucional de Venezuela, de la cual he sido invitado, y vamos a hablar precisamente de la situación de los presos políticos, la situación de Venezuela, el éxodo venezolano, y hablaremos un poco también, por cierto, del informe, a 2 meses del informe de Michelle Bachelet. Napoleón. Dime. Creo que, una vez más, funcionarios como Michelle Bachelet tienen que razonar un poquito más lo que dicen. No puede ser a ella que después de ese informe que da, agarre y nos diga, sigo apostando por mesas de diálogo como Oslo, mesas de diálogo como Barbados. Yo creo que o es chicha o es limonada. O sea, sí. Acá es claro lo que hace falta, es evidente lo que necesita el país, y celebro la decisión que ha tomado la OEA, que en los próximos días va a discutir y va a votar la ejecución del TIAR y todo lo que tiene que ver con el TIAR. Claro. Seguimos apoyando al presidente Guaidó, seguimos apoyando, pero creemos que, como te lo dije en días pasados, aquí hay que empujar todos, de adentro y de afuera. Mira, gracias Vilca, y suerte mañana. Yo quiero que escuches y que escuchen los que nos están viendo. Algo que le pedí al padre Palmar, él me estaba comentando hace un par de días, ayer o antes de ayer, me estaba comentando sus vivencias de que le tocó estar en el entierro de 10 venezolanos en los últimos días que murieron con infartos al corazón y no sufrían del corazón según los médicos, sino que al venezolano de afuera y de adentro se le está rompiendo el corazón con la depresión, con el problema familiar y todas esas cosas. Y le pedí que por favor me lo grabara porque es algo conmovedor. Vamos a escuchar exactamente eso a continuación. Un abrazo, Vilca, ¿sí? Un abrazo, Napoleón, y libertad para nuestros presos políticos. Y por cierto, hay muchos presos que están sin nada. Quienes pueden ayudarlo, por favor, se les agradece. Ayudemos a nuestros presos porque no tienen ni siquiera cómo cepillarse los dientes. Gracias, Napoleón. Gracias a ti. Paz y bien, Napoleón. Dentro de Venezuela, los venezolanos se mueren por desnutrición, por falta de medicamentos y por la violencia del hampa criminal. Y fuera de Venezuela, los venezolanos se mueren por angustia emocional, tristeza acongojada y soledad angustiante. Esta triste realidad se puede decir en 2 frases. Los venezolanos mueren por inanición unos y otros mueren por desolación. Cabe resaltar que la migración venezolana, que ya sobrepasa los 5 millones de personas, sin contar las mascotas, y que para inicio del 2020 pudiera arribar a los 7 millones, ha sacado del archivo de la psicología y de la cardiología el estudio del llamado síndrome del corazón roto. Este estudio del síndrome del corazón roto dentro de la ciencia se centraba particularmente en los casos de la muerte de familiares muy cercanos o de seres muy queridos. Este tipo de afecciones, el porcentaje más alto de defunciones era de mujeres, sobre todo en la edad post-menopausia. Sin embargo, en el caso de los migrantes venezolanos, hay una nueva realidad sintomatológica. Semanalmente recibo noticias de muerte de decenas de venezolanos que emigraron a otros países, tanto de Europa, Latinoamérica, como de los Estados Unidos,
Sin ánimo de manejar estadísticas no muy seguras, podemos decir que entre unos 10 a 15 venezolanos semanalmente mueren en el exterior por causa de tristeza, angustia, por causa de depresión, por causa de congoja. Lo inverosímil de este padrón fúnebre es que la mayoría son hombres de edad madura, no muy longeva y con cierto grado de salud estable. Las causas de muerte en alto porcentaje de los casos recibidos son por ataques cardíacos, después de un estrés emocional que pudo ser originado por un cumpleaños de un familiar muy querido, Día de las Madres, fiestas navideñas y de Año Nuevo, eventos familiares muy importantes, noticia de enfermedad incurable de un ser querido, muerte de una persona muy estimada, incluso robo y hurto de sus bienes que dejaron en Venezuela, calamidades de sus familiares cuando no tienen electricidad, comida, agua o dinero. En fin, todo lo relacionado a la debacle social, económica y política de nuestro país, hecho añicos por la narcousurpación. El síndrome del corazón roto, desde el punto de vista clínico, se define como una miocardiopatía inducida por el sentimiento de tensión emocional. En el caso de los venezolanos que mueren por tristeza y congoja, pudiéramos indagar por los comentarios de las personas que le acompañaban al momento de la muerte, que su depresión fue originada por situaciones de frustración profesional, episodios de estrés conyugal, ansiedad económica, angustia familiar y desconsuelo emocional. El síndrome del corazón roto es una cardiopatía con los mismos síntomas del llamado infarto al corazón. Su índice de mortalidad es muy bajo, pero debido al masivo proceso migratorio de los venezolanos, esta anomalía ha crecido vertiginosamente, sobre todo en Europa y Estados Unidos, y con cierta tendencia en el estado de Florida. Mis recomendaciones a los venezolanos en el exilio. 1. Aprendamos a controlar nuestro estrés en el exilio. No tener llamadas prolongadas por teléfono, por ninguna vía social, con familiares y amigos en Venezuela o fuera del país, donde la tristeza nos agobie. 2. No estar solos cuando recibamos malas noticias o nos den informaciones desagradables. Busquemos amigos que nos acompañen enseguida. 3. No dudes en caminar, cantar, escribir, pintar, meditar, leer, orar y hacer ejercicio físico. Recuerda que la rutina te carcome el alma y te oxida el cuerpo. 4. Busca unirte a grupos de apoyo de amigos, no solo en los chats de las redes sociales, sino más bien en círculos de amistades con quienes puedas compartir actividades familiares, sociales, religiosas y hasta culturales. Recuerda que la soledad mata y comer solo no alimenta. 5. Busca unos amigos con quienes compartir tus angustias, preocupaciones y ansiedades. Recuerda que la carga compartida pesa menos. Y si tienes a Cristo, el yugo es llevadero y la carga es ligera. 6. Mantén buena alimentación y buenos hábitos de vida que te brinden bienestar, prosperidad y tranquilidad. 7. No te esclavices al tecnicismo de las redes sociales. Apaga el celular cuando te sientas hostigado, acorralado o asfixiado. El uso indebido del celular te ocasiona además el síndrome del llamado cuello roto, identificado como la neuralgia occipital, vista cansada e insomnio. Hasta ahí llegó la grabación, ahí se cortó, pero es parte de, o lo fundamental, que nos dijo el otro día el padre Palmar. Señores, vamos a hacer contacto con Venezuela, si es que hay internet, lo estoy viendo en cámara, pero vamos a ver con Efraín Cruz, porque hoy pasó de todo.
Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas, como siempre, se conectan con nosotros a través del canal Bravo 24. Bueno, desde Caracas, Efraín Cruz, comenzando esta semana con sismo. Hoy, en horas de la tarde, un sismo de 5.3. Fue sentido en Venezuela, con epicentro en el estado Sucre. Pero incluso varias zonas de Caracas y edificios de oficinas fueron desalojados por esta situación. Además, distintas alcaldías le piden a los ciudadanos estar atentos y alertas frente a las próximas repeticiones que podrá tener este sismo. Incluso ya tuvo uno de 3.8. Fue la réplica siguiente. Se esperan que sean muchas más a lo largo del día y la noche de hoy en el país. Otro punto importante es que a raíz también de esto, por supuesto, varias oficinas, empresas dejaron de trabajar, y por otra parte, quienes deseaban irse a sus hogares no lo lograron, porque el metro de Caracas una vez más dejó de funcionar. Todo esto porque desde horas de la mañana en Caracas hay otro apagón. Más del 50% de la ciudad se encuentra todavía a esta hora con fallas eléctricas. Desde la mañana de este lunes comenzó a fallar nuevamente la electricidad. Esto generó que también el metro de Caracas se uniera, ya como sabemos, y todo lo que hemos comentado la semana pasada, de toda esta escalada de situaciones dentro del subterráneo. Y esto lo que ha generado, por supuesto, es retraso de hacer que los ciudadanos tengan que moverse a pie por toda Caracas. Por supuesto, ahora sumándole un sismo. Lamentablemente la situación no podemos decir que está mejorando. Y otro punto también importante, estamos esperando a esta hora algunas respuestas. Ya por allí, el equipo de Nicolás Maduro ha estado comentando algo sobre las declaraciones de Michelle Bachelet en la mañana de hoy sobre la situación de derechos humanos en el país. Y ahora también se suma a esto la denuncia que están haciendo padres en el estado Zulia y en el estado Bolívar, donde no pueden mandar a sus hijos a clase. El ausentismo escolar ha aumentado muchísimo. Todo esto por las fallas de electricidad, y ahora sumándose a esto el costo de los útiles escolares, que no solamente es todo lo que concierne al nuevo año escolar, sino tenemos que sumarle lo que explican los padres, que no tienen cómo alimentar a sus hijos y enviarlos al colegio. Lamentablemente es una realidad que se está viviendo cada día más en el país, y ya el ausentismo escolar está llegando a cifras que jamás se habían pensado, sobre el 55%. Esto, por supuesto, ha llamado la atención de múltiples organismos internacionales, incluso, como hoy lo decía Michelle Bachelet, que esto va en contra de los derechos humanos. Pero como saben, aquí cualquier cosa puede pasar, y ustedes lo van a saber primero que nadie a través de las cuentas de Napoleón, nuestro canal Bravo 24, y las mías en Instagram activas, pues en Twitter seguimos bloqueados, @Babuito. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz Babuito. Y aquí tenemos a Gustavo Díaz, director de Dollar Today. A ver cómo está ese Bolívar soberano. Gustavo, adelante, ¿cómo estás? Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este lunes 9 de septiembre y abre el martes el 10 de septiembre en 21.150,02. El dólar implícito en 45. El dólar Ticón en 20.430,11. El dólar Bitcoin en 21.460,53. Y el euro en 23.317,69. Y el petro, Gustavo, el petro, ¿qué pasó con el petro, que es la base del salario mínimo? ¿Cuál es el petro, Gustavo? ¿Dónde está el petro? Desaparecido, hasta lo sacaron de su página. Para que usted vea. Gracias, Gustavo, ¿sí? Hasta luego. Mañana. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Recuerden, @Dollar Today. Y ahí está la Wicca. Hola, Napoleón. Para el martes 10 de septiembre, las energías se recaen sobre la escoba, que nos hace referencia a obstáculos que hay que limpiar antes de actuar. Actuar por impulsividad solo nos va a generar más problemas. Es un día que hay que tener mucho cuidado en el aspecto económico, o al final perderás lo que ganes. Al tener fuerza el fuego y el aire, nos indica que toda idea que se encienda hoy la apagará el viento. El signo mejor aspectado es Cáncer, que recibe dinero sorpresa, pero no lo malgastes, porque debes ahorrar y pensar en el mañana.
Aries, se presentan dificultades donde tendrás que usar la razón y la lógica para resolverlos. Cuidado con emitir juicios erróneos. Piscis, te verás limitado para tomar decisiones porque sentirás que las opciones pueden causarte más problemas que soluciones. Tauro, estás muy confundido, necesitas recobrar la confianza en tus habilidades para ver los cambios y seguir adelante. Acuario, a pesar de las adversidades, sentirás la motivación para superarla, porque deseas conseguir el éxito como sea. Géminis, deja de martirizarte. Estás pasando por una transición en la que debes usar la lógica para resolver todos los conflictos. Capricornio, necesitas controlar tu humor si deseas superarte. Hazle caso a tu intuición. Leo, necesitas un momento de relajación y pensar muy bien en lo que quieres, porque si no, no verás los cambios que deseas. Sagitario, sigues inmóvil ante tus opciones. Mientras tanto, la inestabilidad en tus sentimientos te está destruyendo. Necesitas tomar una decisión. Virgo, cuando aceptes con amor todo lo que tienes, regresará la alegría y el optimismo que necesitas para seguir adelante. Escorpio, a pesar de que las cosas están marchando mejor, sigues con la creatividad muy estancada. Cuida tus impulsos y piensa bien antes de actuar. Libra, te sientes muy angustiado y eso te hace culpar a los demás por todo lo que pasa. Debes asumir tus responsabilidades. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. Ahorita dicen Chávez vive y les voy a decir hasta el mal que se van a morir. Ahorita van a empezar con su mariquera que Chávez vive. Empiezan con su paja que Chávez vive. Exacto, mami. Empiecen pues con la mariquera que Chávez vive, pues. ¡Huergas de huevones! Nos encontramos en el puesto de Chaborama del Comando de Zona número 34 del Estado Guárico. Cumplió instrucción nuestro comandante en jefe y comandante general cuando hoy, a un mes de la creación de las unidades especiales de producción, estamos materializando y dando a conocer a nuestros guardias nacionales la creación de la harina de maíz precocida Centinela, dando así un tributo certero de felicidad a nuestro pueblo, felicidad traducida en la mesa de la familia venezolana. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Reales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Estamos venciendo, camarada! ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.